Ah, paciencia, calma. Bueno, vamos a continuar con el pedazo de estas complicaciones clínicas que lo comenzó nuestra compañera Dani con el herpes zóster y el síndrome de Brown-Sequard, y vamos a continuar y finalizar con el área clínica con la cefalea. Las cefaleas son un tipo de dolor referido que se sienten en la superficie de la cabeza, pero que se originan en las superficies, perdón, en las estructuras profundas de la cabeza. Y pueden ser de dos tipos, puede ser intracraneal o extracraneal. Vamos a iniciar con las cefaleas de origen intracraneal. Resulta que los tejidos cerebrales son casi totalmente insensibles al dolor, pero el corte o estimulación de uno de ellos puede causar un tipo de parestesias en forma de pinchazos. Las parestesias son como un cosquilleo o una incomodidad que se siente. Y estas cortes o estimulaciones se van a ver reflejadas en la región corporal que está inervada por esta región de la corteza cerebral o del cerebro en general. Entonces, si por ejemplo vemos una estimulación en esta zona que estamos en la corteza motora, pues veremos una estimulación o de pronto una parestesia o una vibración espástica en los labios o en la cara. A diferencia del tipo de dolor que mencioné anteriormente, que los tejidos cerebrales no son tan sensibles al dolor, hay otras partes como los senos venosos, eh, las meninges, que son altamente sensibles. Por ejemplo, la atracción de los senos venosos o el estiramiento de estos, que son los que rodean al cerebro, o la tienda del cerebelo, que también es muy sensible, va a producir un dolor muy intenso. En esta imagen les estoy mostrando pues las capas yendo desde el exterior de la piel hasta el interior en la corteza cerebral, y podemos ver que la parte de la capa de la meninges que está más hacia afuera es la dura madre, y esta es la más sensible de las tres. Entonces, si estuviéramos presentando un trauma cráneoencefálico en el que el hueso, el cráneo se rompa y a lo mejor entre en contacto con la dura madre, la estire o la deforme, nos va a generar un dolor muy fuerte porque esta es la capa más sensible. Por otro lado, cualquier estímulo que estire o aplaste los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro puede causar cefalea. Aquí hacemos un énfasis muy especial en la arteria meningia media, porque los neurocirujanos cuando van a hacer una cirugía se enfocan mucho en anestesiar esta arteria porque es altamente sensible y, como podemos ver aquí, irriga extensamente al cerebro. Entonces un daño, una isquemia o algo que se tapone esta arteria nos puede causar una cefalea muy fuerte. La zona de la cabeza a la que queda referida el dolor depende de dónde sea que se estimulen los receptores del dolor. Por ejemplo, si se estimulan los receptores del dolor localizados en la bóveda craneal, es decir, encima de la tienda del cerebelo, vamos a desencadenar unos impulsos nerviosos en la porción cerebral del quinto paracraneal, del trigémino. Y esto va a ocasionar una cefalea referida hacia la mitad anterior de la cabeza, que es esta zona así como azul oscurita que vemos acá. Que son las zonas que son inervadas por el quinto paracraneal. Si los impulsos dolorosos ya provienen de la zona infratentorial y son las que penetran en el sistema nervioso central a través del nervio glosofaríngeo, del vago o de los segundos nervios cervicales, vamos a sentir un dolor debajo, aquí debajo y detrás de la oreja, que también se llama cefalea occipital y es referida a la parte posterior de la cabeza. De este tipo de cefalea de origen sinusoauricular ya les voy a hablar más adelante. Existen 4 tipos de cefaleas intracraneales: la cefalea de la meningitis, la cefalea alcohólica, la cefalea ocasionada por un descenso en la presión del líquido cefalorraquídeo y la jaqueca o cefalea migrañosa. La cefalea de la meningitis, pues como su nombre lo dice, es una cefalea ocasionada por la inflamación de las meninges, especialmente la dura madre, que pues es la capa más sensible. La cefalea alcohólica se ocasiona por el consumo excesivo de alcohol, debido a que el alcohol es de naturaleza tóxica para el cerebro, lo que puede irritar directamente a las meninges. La cefalea ocasionada por un descenso en la presión del líquido cefalorraquídeo. Aquí resulta que si por alguna razón se disminuye la presión del líquido cefalorraquídeo, recordemos que ese tiene una función en la bóveda craneal de mantener al cerebro flotando. Entonces, si disminuye la presión del líquido o si disminuye la cantidad de líquido cefalorraquídeo, esta propiedad de flotación no va a cumplirse y el cerebro va a recaer
sobre la bóveda craneal y esto puede generar un tipo de estiramiento sobre las meninges o una supresión de algún vaso sanguíneo y esto pues causaría un fuerte dolor. Ahora, la jaqueca o cefalea migrañosa. Esta se deriva de fenómenos vasculares anormales, aunque pues no se conoce exactamente su mecanismo. Lo que dice el libro, o sea, se propone una teoría, que es la que les voy a decir, y es que esta consta inicialmente de unos síntomas que comienzan de 30 minutos a 1 hora antes de que inicie la cefalea, que son como náuseas, auras visuales o un tipo de alucinación. Entonces la teoría dice que algún vasoespasmo reflejo de alguna de las arterias nos puede producir una isquemia de alguna porción cerebral. Y esto es lo que va a ocasionar los síntomas previos. Como consecuencia de la isquemia, las paredes vasculares pueden estar perdiendo su tono y se van a dilatar, palpitando muy fuertemente, y eso es lo que va a causar el dolor característico de la jaqueca. Y también el libro nos dice que son, puede ser genéticas y que son aproximadamente el doble más comunes en mujeres que en hombres. Ahora vamos a hablar de las cefaleas de origen extracraneal. Tenemos 3. La primera, que es la cefalea de origen extracraneal resultante de un espasmo muscular, también se la llama cefalea tensional. Resulta que una contracción prolongada de alguno de los músculos de la cabeza, especialmente los que se insertan en el cuero cabelludo, también puede pasar con los del cuello o los que están en la parte posterior de la cabeza, nos puede causar una cefalea si entran en un espasmo. Entonces, si por ejemplo el músculo epicráneo occipitofrontal, que es el que nos muestran acá, entra en un estado espástico y se empieza a tensionar, nos va a empezar a jalar esta parte de la cabeza o la va a tensionar y eso nos va a generar un fuerte dolor. La gente que lo padece dice que se siente como si hubiera una banda apretando la cabeza y así se siente el dolor. La cefalea ocasionada por irritación de los senos nasales y paranasales. Entonces resulta que cuando alguno de los senos nasales o paranasales sufre de una infección, esta infección se puede transmitir a los demás senos nasales y se puede sumar el dolor. Entonces, si se infectan los senos paranasales, que son estos de acá, se va a sentir una cefalea detrás de los ojos, es decir, de retroorbitaria. Si la cefalea, si la infección es en el seno frontal, que es el que está un poquito más arriba, se va a sentir una cefalea en la frente y en el cuero cabelludo. Y si la infección es en los senos más inferiores, como en el seno maxilar, estos de acá, se va a sentir una cefalea en la cara en general. Y pasamos a la cefalea ocasionada por trastornos oculares. Aquí podemos abordar 2 situaciones que suceden al intentar enfocar la vista. Entonces, cuando se intenta enfocar la vista, la contracción de los músculos ciliares, como con ese entrecerramiento de los ojos que hacemos, puede provocar la cefalea retroorbitaria. Y esto sucede porque el músculo, a pesar de que sea muy pequeño, esos músculos ciliares pueden entrar en un estado espástico y provocar dolor. Luego, la contracción excesiva de los músculos faciales y extraoculares puede desencadenar espasmos reflejos que provocan la cefalea. Adicional a esto, pues otro tipo de cefalea de origen ocular se relaciona con la exposición a la radiación excesiva, luz ultravioleta o el mirar al sol fijamente, que esto puede causar ya sea irritación de las conjuntivas del ojo o literalmente quemar la retina, que esto produce dolor y el dolor se sentiría aquí en esta zona frontal, es como las zonas en las que se suele sentir este dolor. Ahora vamos a hablar de la sensibilidad térmica. Listo, me pasa aquí. La sensibilidad térmica. Resulta que el ser humano recibe o percibe las variaciones térmicas por medio de 3 tipos de receptores sensitivos. Los receptores para el frío, los receptores para el calor y los receptores para el dolor. Los receptores para el frío y para el calor se describen como unos puntos separados entre sí que están inmediatamente debajo de la piel y existen aproximadamente de 3 a 10 veces más receptores para el frío que para el calor. Ya en la siguiente imagen les voy a mostrar eso. Los receptores para el frío son fibras nerviosas mielínicas de tipo A delta que transmiten la información a 20 metros sobre segundo, la transmiten más rápido que el calor. Y las fibras para el calor que pues aún no han sido observadas histológicamente, las del frío sí. Se cree que son terminaciones nerviosas libres de tipo C que transmiten la información de 0.4 a 2 metros sobre segundo. Y los receptores para el dolor
que son las terminaciones nerviosas libres, como ya lo mencionó mi compañera, se estimulan a temperaturas de frío extremo o de calor extremo, que también ya se los voy a mostrar más adelante en una imagen. Entonces, aquí podemos ver esto. Para estos receptores, si ven que tenemos los corpúsculos de Krauss y los corpúsculos de Ruffini, son como bolitas. Entonces, cuando se observan a nivel histológico, de lejos, podemos ver como si fueran unos puntos separados entre sí. Los corpúsculos de Krauss van a ser los que nos van a percibir el frío y los de Ruffini nos van a percibir el calor. Como receptores de temperatura, pues también nos sirven las terminaciones nerviosas libres, que principalmente perciben el dolor. ¿Por qué no pasa? Ya. Aquí, estimulación de los receptores térmicos. Arriba podemos ver ay, el cursor se perdió, qué pena, el puntico azul ya no sale. Bueno, arriba podemos ver una escala de temperaturas que va entre frío helado a calor ardiente, y que en el eje X de esta grafiquita va entre los 5 y los 60 grados centígrados. En el eje Y vamos a ver los impulsos por segundo. Entonces, cuando estamos a 5 grados centígrados, o incluso puede empezar a temperaturas menores, porque veamos que a los 5 grados centígrados está como en el punto máximo de los impulsos por segundo. Entonces puede suponer que empieza antes, por ahí a unos, si termina a los 15 grados centígrados, podría empezar por ahí a los menos 15 grados centígrados, lo que es la estimulación de receptores de dolor o de la fibra del dolor causada por el frío. Entonces, cuando llegamos a los 15 grados centígrados, esta fibra o este estímulo se va apagando, porque ya aproximadamente a los 7 se nos han activado los receptores para el frío. Y estos receptores para el frío van a permanecer ahí activos, se van a empezar a activar aproximadamente a los 26 grados centígrados y van a quedar generalmente inactivos a los 43 grados centígrados o sí, aproximadamente 43 grados centígrados, porque ya esa temperatura no se va a percibir nada de frío. También podemos ver que mientras los receptores del frío se están inactivando, se nos van a empezar a activar los del calor a los 30 grados centígrados, que su punto máximo se encuentra aproximadamente a los 44 grados centígrados y se van a empezar a inactivar a partir de ahí y ya quedan totalmente inactivos a los 49 o 50 grados centígrados. Y los receptores para el dolor se van a empezar a activar a los 44 o 45 grados centígrados. Entonces, a partir de esto es que surgen las expresiones de frío helado o calor ardiente, que si estamos en un clima extremadamente frío, vamos a sentir dolor por este frío, o que si estamos en un clima extremadamente caliente, vamos a sentir que el clima literalmente nos quema la piel. Adaptación de los receptores térmicos y sumación especial de las sensaciones térmicas. Entonces, cuando la temperatura sube o baja repentinamente, es más sencillo para nosotros percibir el calor o el frío que si la temperatura permaneciera constante. ¿Por qué? Lo podemos ver claramente incluso cuando entramos al salón de clase. Entramos en un clima muy caliente, cuando está haciendo mucho calor, y entramos al frío. Nuestra piel lo percibe de una vez porque estamos cambiando rápidamente la temperatura. Pero con el paso del tiempo, mientras ya estamos en el salón, el cuerpo se adapta, se va haciendo más tenue la señal sensitiva. Y la sumación de sensaciones térmicas se basa en que mientras mayor sea la cantidad de piel expuesta a este cambio de clima, más se va a sentir el cambio por la cantidad de receptores que queda expuesto. Entonces no es lo mismo uno estar en una zona que es muy fría, digamos uno estar en Pamplona con saco, gorro, tapabocas, que también nos mantiene caliente la piel, con guantes, pantalón, medias y zapatos, de forma que solo nos va a quedar expuesto ya sea el cuello, y eso si la gente no usa bufanda, o nos va a quedar expuesto la zona de los ojos. Entonces no vamos a sentir frío porque esa zona no es tan sensible al clima como otras zonas como el pecho, las manos o los brazos, incluso las piernas. Pero si nos quitáramos eso, incluso quedáramos, digamos que fuéramos a piscina en Pamplona, vamos a sentir mucho frío porque estamos totalmente expuestos al cambio de clima. Finalmente, las sensaciones térmicas se transmiten por una vía casi que igual a la vía del dolor, iniciando por la médula espinal, que las sensaciones entran por el asta dorsal, suben por el fascículo de Lissauer y van a entrar a las láminas 1, 2 y 3, que son las que les estoy mostrando acá, 1, 2 y 3, que son las mismas en las que hace sinapsis las fibras del dolor. Van a subir por el fascículo sensitivo anterolateral opuesto y van a ir a parar a la formación reticular,
y al complejo ventrobasal del tálamo, que ahí es donde se va a procesar la información. Algunas fibras, que son muy pocas, van a llegar hasta la corteza sensitiva somática, pero pues esto es muy escaso. Entonces lo que nos quiere decir esto es que si llegáramos a tener un daño en la corteza cerebral que afectara la corteza sensitiva somática, se nos podría estar viendo afectada de forma muy mínima la percepción de los cambios de temperatura, pero no de forma total porque el lugar principal de esto es la formación reticular y el complejo ventrovasal. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hablamos al final? Muchas gracias por la exposición muy completa. Este tema es, como todo, siempre sé que utilizo la misma frase, muy importante. Pero pues el tema del dolor y de las sensaciones es algo que de alguna manera tenemos que aprender a dominar dentro de lo que cabe. Yo sé que son temas densos, pero pues es lo que nos permite a nosotros manejar el dolor y no hay nada más insoportable que sentir el dolor o ver el dolor. Así que muchas veces creo que hay dos cosas que son cruciales en la práctica de la medicina. Primero, el buen trato, y ustedes se darán cuenta si ustedes tratan a un paciente con cariño desde su ingreso, así venga predispuesto, así venga como sea, ya las cosas empiezan a cambiar. Y segundo, el manejo del dolor. No hay nada más satisfactorio que quitarse de encima esa horrible sensación de sentir el dolor. Yo me imagino que todos han hecho durante esta exposición repasar para el quiz. Díganme ustedes, voy a dividir el quiz en dos. Este capítulo lo vamos a hacer aparte y lo vamos a hacer el día martes. Pero necesito hacer, porque me toca que volver a formatear el quiz, necesito hacer el quiz de los capítulos anteriores a hoy, hoy día. Entonces díganme ustedes por el chat más tarde a qué hora les parece. Si en las 6 de la tarde, si mañana a las 9 de la mañana, a la hora que ustedes decidan entre hoy y mañana. Y este de dolor lo voy a evaluar el día martes, porque necesito que de verdad aprovechen el fin de semana, que lo estudien, que entiendan las vías, porque es supremamente importante. Entonces, nada, los dejo para que desayunen. Muchas gracias a las expositoras, a los expositores. Muy buena la charla, al grupo de Lauras. Y quedo atenta entonces en el chat a sus sugerencias de la hora. Ojalá y sea en la tarde. Dígame, Roger. Profe, lo que pasa es que de una vez como para comentarte que yo digo que es mejor de pronto hacerlo para mañana en la mañana, después definimos la hora exacta, porque hay compañeras que viajan ahorita por motivos familiares de Claro, fuerza mayor. por tema de puente y de elecciones. Claro, por eso les digo que a la hora que ustedes decidan, ustedes me escriben. Bien sea hoy, mañana, que estén ustedes cómodos y tengan buena conexión de internet. Profe, pues mañana a las 8, no sé qué les parezca. Sí, profe, nosotros creemos que es perfecto para de una vez dejarlo listo acá y acordado. Listo, entonces mañana a las 8 de la mañana. Roger, yo te agradezco que temprano entonces me mandes el mensaje, ¿vale? Un momento que estamos cuadrando. Profe, sí, señora. También, Roger y Ángel. Disculpe, Dime. profe, pues aún estamos cuadrando todos por el grupo, entonces por favor no se apresuren a darle una respuesta a la profe, ya va a esperar. Ok, listo, sí. Profe, Finalmente pues le avisamos por la el grupo. nota. Listo, quedo atenta entonces. Listo, buen día para todos. Chao, profe, buen día. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, buen día, buen viaje para todos. Voten bien, por favor, se lo suplico, voten a conciencia. Viva Rodolfo, ingeniero. El futuro de ustedes no está tan en juego, pero el de sus papás sí. El de sus papás sí, por favor, voten en serio, voten a conciencia, por favor. Sí, señora, profe. Por favor. Bueno, chao, que estén bien. Que tenga buen día. Ah, profe, que está muy bien. Bueno, listo, chao.